buenos días. Bienvenidos a esta su casa en TVO Canal 23 en Amaneciendo con la Verdad, la entrevista más importante del país de los días viernes. Hoy, este viernes 12 de febrero, estamos exactamente a 16 días del 28 de febrero. 16 días. Como quien dice, casi nada. Mañana me acompañará un joven candidato de Nuevas Ideas por el departamento de San Salvador. Él va en la casilla número 10, recuerde lo que eso es lo importante, para buscarlo si usted quiere darle una marca preferencial. José Urbina, un joven que desde mi perspectiva y mis puntos de vista tiene muchísimo que aportar a la sociedad. Yo lo veo como un futuro diputado, lo veo sentado en ese curul sirviéndole a usted, mi amigo y mi amiga salvadoreña. Buenos días, Walter, en este programa que es el preferido de los salvadoreños. En poco tiempo se ha ganado el corazón de la audiencia, Amaneciendo con la Verdad. A todas las familias que están a esta hora ya en sus casas, en el país y fuera del país, en sus teléfonos y en cualquier dispositivo, buenos días. Soy José Urbina, candidato a diputado en la casilla 10 con mi partido Nuevas Ideas. ¿Quién soy? Un joven que viene de una familia humilde. Estudié la escolaridad en el sector público, luego hice mis estudios como licenciado en periodismo en la Universidad Nacional, orgullosamente de haber salido de la U. Vi todas las deficiencias y carencias que han habido y que siguen existiendo en la universidad. Luego estudié un posgrado en comunicación estratégica y una maestría en comunicación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. He tenido experiencia en el sector público, trabajando como asesor de comunicación en la fundación de una de las instituciones que más revolucionó el mercado farmacéutico en El Salvador, la Dirección Nacional de Medicamentos, que nació en el año 2012 para impactar fuertemente en el monopolio de los medicamentos, aunque todavía hay monopolio, pero permitió que los medicamentos bajaran en un 35%. Fui parte y tuve la experiencia de acompañar todo el proceso regulatorio de esa institución del mercado nacional. Y esto que hiciéramos de entrada, antes de llegar, vamos a ir intercalando tus propuestas, pero vamos a hacer esta entrevista de una profundidad que la gente quiere y requiere oír. Dicen los mismos de siempre, no hay propuestas, que los candidatos de Nuevas Ideas, cosa que yo he comprobado que no es cierto aquí en este set. Hay una riqueza y una gama cultural de visión política, una gama de acompañamiento teórico de lo que es este proceso de transformación. Tú tocaste un tema importante y estas son las cosas de los compromisos. La medicina ha sido uno de los flagelos más duros que ha tenido la población salvadoreña. El país, la gente pobre, la gente más necesitada, no ha tenido acceso a la posibilidad de contar muchas veces con un medicamento en el cual a veces no solo es el alivio del dolor o del malestar, que es muy complicado, sino de salvar la vida misma por el no acceso a la medicina. Hablemos de eso, hablemos de lo que tú has visto, cómo ve Nuevas Ideas y cuál es tu visión sobre el desarrollo del tema de los medicamentos, del precio, de la no monopolización, de la comercialización, esos precios altísimos de las medicinas en El Salvador. Por favor, José. Primero, es importante decirle a la población que en el país históricamente ha habido importación exclusiva de ciertos fármacos esenciales para la vida. Estamos hablando de monopolios que han tenido el control de importación de productos, por ejemplo, como para tratar el cáncer. Eso, con la ley de medicamentos, si bien es cierto, lo que impactó fue el factor precio, que redujo en un 35%. Sin embargo, todavía hay un monopolio en el control de la importación. Entonces, tuvimos ese inconveniente al inicio con el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele. Dejaron de comprar un fármaco para tratar el cáncer de mama en las mujeres y el ministro de Defensa tuvo que irlo a traer hasta la frontera con Guatemala. Pero espérate que te interrumpa. Dejaron de comprar un fármaco. ¿Quiénes? El gobierno del FMLN. ¿Y por qué? Definitivamente dejaron desabastecido. Ellos dejaron de comprar, cuando perdieron la elección, muchos productos esenciales.
Y nosotros cuando llegamos vimos que estaban agotándose las existencias, es decir, no hubo una adecuada planificación para ciertos fármacos. Primero, por incapacidad, por irresponsabilidad o por cualquier razón. Entonces, el negocio de los medicamentos ha estado exclusivamente cerrado a 2 o 3 droguerías, que desde la visión política, desde los años 90, con el gobierno del señor Alfredo Cristiani, nació ese enorme negocio, el negocio de la distribución de medicamentos. Lo mismo ocurrió, y ahí nace un monopolio, lo mismo ocurrió con el sector agrícola. Nace también, de parte de este mismo exfuncionario, expresidente, el monopolio de los insumos agrícolas. ¿Qué tuvo El Salvador? Se desarticuló nuestro sistema agrícola y se desarticuló la capacidad operativa de algunos laboratorios que ya estaban operando. Entonces, vamos a ver una cosa, quiero profundizar en esto, José, porque yo quiero que la gente, y centremos, es importantísimo esta parte de la plática. Tú has dicho 2 elementos, y vamos a hablar de la figura del expresidente Cristiani, el primer presidente de los 20 años que gobernó Arena. Muchas personas dicen, y lo he escuchado de areneros, de exareneros, de personas que no les interesa la política, pero el presidente Cristiani no tiene los señalamientos de la partida secreta de los 300 millones de Saca, no tiene el señalamiento de los 175 millones de Sánchez Serén, ni los 350 de Mauricio Funes. Y yo quiero que hablemos de eso. El país debe de conocer, Alfredo Cristiani es propietario de una droguería en el país, la droguería Santa Lucía, así se llama, y a mí, como no tengo que andarle pidiendo permiso aquí a nadie para decir lo que hay que decir, y Alfredo Cristiani también formó una empresa, una sociedad para la importación de los insumos agrícolas, y Alfredo Cristiani, también su familia participó en la compra de las acciones de la banca salvadoreña. O sea, no necesariamente el que roba de la gaveta, sino que roba en la configuración de lo que son los estamentos estatales. Entremos en eso. Yo quiero que le expliquemos bien a la gente qué ha sucedido en el manejo de ese tipo de legislación, en el caso de los medicamentos, en el caso de los insumos agrícolas. Población salvadoreña, ¿por qué pasó 10 años? Y esa pregunta es importante, Walter. ¿Por qué pasó 10 años la ley de medicamentos engavetada? Porque obviamente el expresidente y los que participan de este negocio no querían que los precios bajaran. Pero aquí viene algo muy interesante. Quien administraba el tema de los medicamentos en el país era el Consejo Superior de Salud Pública, y todos los empleados, la mayoría de ellos, recibían un cheque de esta empresa. Rodolfo Parker ha andado en esa conducta permanente siempre de dañar al pueblo, a presentar 8 recursos de inconstitucionalidad contra aquellos estamentos jurídicos que iban a permitir el abaratamiento de las medicinas en el país. Terrible. ¿Y qué ha ocurrido en ese momento? ¿Qué ocurrió? Cuando bajaron los precios, se pusieron de acuerdo algunas droguerías para fijación de precios, población salvadoreña, y la Superintendencia de Competencia inició una investigación y concluyó un año después, en el 2014, que había habido colusión, que se habían puesto de acuerdo. Pero las multas aquí son risibles, yo creo que hasta hoy no las han pagado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Han puesto el precio que han querido. Han decidido quién compite y quién no compite. Han decidido la compra del sector público. Somos uno de los pocos países, yo me atrevería a decir, el único país de América Latina que tiene 5 listados de medicamentos. ¿Para qué se hizo este desorden? Para comprar, para venderle al Estado a 5 instituciones con diferentes precios. Una misma casa farmacéutica de una misma droguería. 5 precios distintos por el mismo producto. Por el mismo producto. Un precio para el Estado. Le voy a poner el ejemplo. Sí, por favor. El ejemplo. Dígalo. Supongamos a alguien que padece de hipertensión y le vamos a dar un amlodipino, por ejemplo. Y se lo vendemos a un precio al ministerio. Esta empresa se lo vende a un precio al Ministerio de Salud, a otro precio al Seguro Social, a otro precio a FOSSalud, a otro precio a ISBM, a Bienestar Magisterial, y otro precio a COSAM.
y a él le costó lo mismo de importarlo. Ahí está el negocio. Cuando tenés dispersión de listados de precios, al Estado le cuesta un precio distinto el tratamiento de cada paciente, y eso no es correcto. Además, eso también permite que haya un tratamiento distinto para los pacientes y no puede haber un tratamiento diferenciado. Yo supongo que cuando una medicina X desde su producción, si es que es nacional, te debe de costar, creo que el más barato que puedan tener en los 5 listados de precios, gana. Hay una ganancia. O sea, ¿por qué el tener una diferenciación de precios? ¿En qué han basado este criterio? Es que definitivamente lo hicieron para aumentar la venta, para aumentar las ganancias. ¿Qué pasó desde 1995? Comenzaron a hacer entierros de medicamentos. En el país hay entierros de medicamentos en muchas unidades de salud. Esas son los que hemos visto que aparecen, sí, que aparecen en sí, lugares y todo lo... En los 14 departamentos de El Salvador hay entierro de medicinas salvadoreños. Hay entierro de medicinas, donde escarbemos, en unidades de salud, en hospitales. En el hospital de Saldaña enterraron más de 5 toneladas, por ejemplo. Y de productos sensibles que se quedaron esperando pacientes hipertensos, con diabetes, con problemas cardíacos o con infecciones. No llegaban estas medicinas a ellos. Lo más perverso es que lo que ya no podían vender en las farmacias privadas, se lo terminaban vendiendo al Estado. Y ya ese producto a punto de vencer, ¿qué pasaba? Pues obviamente se vencía en los estantes o en las farmacias de los hospitales. ¿Y qué comenzaron a hacer? Enterrarlo. Porque el problema es que en El Salvador solo hay una empresa que destruye. Y destruir un medicamento es carísimo. Cuesta mucho dinero. Imagínense, perdemos doblemente. Por un lado, porque se roban el medicamento. ¿Se vence? Se vence. Y hay que enterrarlo. Y hay que enterrarlo o hay que destruirlo. Y destruirlo, un sí, costo adicional sí, más. Robo al pueblo salvadoreño. Se calcula alrededor de 300 toneladas de medicina que fue enterrada. Y solo en el gobierno del FMLN en 10 años destruyeron cerca de 20 toneladas de medicamentos. En un país tan pobre, en un país con tanta necesidad, 20 toneladas de medicinas destruidas por esta mafia articulada que ha sangrado al pueblo salvadoreño. Vamos a venido analizando que es también, y yo le quiero explicar a la población esto, todo lo que usted ve a un montón de médicos del Colegio Médico Salvadoreño, a quienes yo conozco como activistas políticos del partido Arena, muchos de ellos han sido miembros del sector profesional de Arena, y los vemos engabachados, hablando con una supuesta propiedad académica de los temas del combate de esta pandemia. Pero en este caso de los medicamentos, Colegio Médico, Consejo Superior de Salud Pública, una legislación nociva que ha dañado al pueblo salvadoreño, cerremos el círculo para pasar a qué vamos a hacer en torno a esto, por favor. Definitivamente el centro de operaciones ha sido el Hospital Sacamil. Por muchos años, bueno, de hecho es uno de los hospitales que más denuncia tiene, ¿verdad? Porque estos médicos ingratos no llegaban a sus turnos, solo llegaban a marcar y se van. Y además en toda la pandemia el Ministerio de Salud les ha pagado, pero se han dedicado solo a atacar al gobierno y a pasar en la asamblea, ¿no? Hospital Sacamil. Sí. Póngale nombre usted, mi querido amigo, a este caso. Pongamos la atención. Quiero centrar este tema. ¿Por qué nace o sirve de ejemplo este caso del Hospital Sacamil? Porque ahí era el centro, ha sido el centro de operaciones por muchos años, donde llevaban a los pacientes que necesitaban algún tipo de cirugía y comenzaban a estafarlos, presionándolos, diciéndoles, miren, si usted no quiere arriesgarse, sería importante que lo hagamos en el sector privado. Es más, a algunos les cobraban operándolos ahí mismo, en el Hospital Sacamil. Y muchos pacientes, ahí hay denuncias, hemos encontrado denuncias de pacientes a estos médicos, por mala praxis, por maltrato, por abuso. Es que no es correcto. Miren, han jugado con la salud de la población por mucho tiempo. ¿Y saben qué les ha dolido tanto? Que el sistema de salud se desarrolle, porque ese enorme negocio que han tenido con los pacientes se les está cayendo. Y no se trata de quebrar el sector médico privado, porque de lo que se trata es que tengan ganancias razonables,
pero la manera en que lo hacían no era correcta, porque jugaban con la vida de las personas tenían que endeudarse ante una emergencia, ante una cirugía, vender sus prendas, vender cualquier propiedad con el ánimo de salvar la vida de una mamá, de un papá, pero ahí en ese hospital se han dado muchas cosas irregulares porque no les ha importado la salud de la población. Hay algo que les ha dolido muchísimo. El ministro de Salud recientemente inauguró en el Hospital Sacamil una clínica cardiometabólica. Jamás había existido una clínica cardiometabólica en el sistema de salud. Eso les ha impactado duramente, porque ellos se han aprovechado de este perfil de pacientes y eso no es correcto. Y saben, hay algo que ha sido muy ingrato y que nunca quisieron incluir en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud. Se trata de una vacuna que salva vidas. En El Salvador, en una semana, cada semana mueren 4 mujeres por cáncer cérvico-uterino. Este es un cáncer agresivo que se lleva la vida de las mujeres y ha matado muchísimas mujeres en El Salvador. Arena y FMLN sabían que esta vacuna era necesaria en el sistema de salud, en el Ministerio de Salud. ¿Y qué ¿Por hicieron? qué nunca quisieron, Walter, incluirla? Ajá. Porque no le querían quitar negocio a una droguería que trae exclusivamente esta vacuna. Quiero contar a nuestros amigos televidentes, yo era técnico en la Asamblea Legislativa. Yo trabajaba en el departamento técnico ahí por 1988 aproximadamente. Y se estaba dando toda la normativa de este sistema perverso que tenemos, Sí. de crear todas estas diferenciaciones de precios, todo el andamiaje que dentro del Código de Salud ha permitido este sangramiento de los recursos del pueblo en beneficio de unos pocos. Y unas discusiones siempre hay, porque existe gente buena, hasta dentro de los grandes grupos que aparentemente han dañado el pueblo, como ha sido históricamente la Asamblea Legislativa, por eso tiene 2 de calificación. La institución peor evaluada del país, la peor evaluada, solo la superan ellos mismos, los partidos políticos que han integrado la Asamblea Legislativa, que tiene 1.5, encuesta de la UCA, es la que estoy hablando. Cuando ya venía la discusión y ya se había logrado algún nivel de avance, apareció Romeo Majano Araujo, que era el líder de los de Inquifar, de los químicos y farmacéuticos, en una reunión con un diputado que está ahí, Roberto Angulo del PSN, que era presidente de la Asamblea Legislativa en ese tiempo. Lo acompañó Ochoa Pérez, que era vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y un par de diputados demócratas cristianos. Estoy hablando de hace muchos años. Y ahí, simple y sencillamente, acordaron, porque yo fui testigo, no, porque eso no le convenía al negocio. Y esto, lo que quiero hacerte es una reflexión a ti. No, a los fariseos, si vamos a poner una perspectiva humana cristiana del ejercicio, y digo cristiana universalmente, como un concepto filosófico de querer lo mejor para el prójimo, no vayan a dejar que esos fariseos entren al templo y los expulsan. O sea, aquí ya se hartó el país de estar viendo que los mismos de siempre sigan haciendo las mismas cosas. No van de nuevo todos estos chayoteros, compradores de voluntades, a torcer la voluntad de una fracción política que el 28 de febrero llega a cambiar esto. Y se los pido desde ya. Y por eso es que la guerra contra el ministro Alaví, porque lo que tú nos estás señalando del cambio que ha existido de la salud pública salvadoreña es porque está en detrimento del negocio de los mismos de siempre, asociados con los dueños de los periódicos, son los que pautan en los medios de comunicación tradicionales, son socios muchos de ellos en los negocios. Ahí desde Cristiani hasta otro montón de personajes como los Dabú, emparentados con muchas personas de estas, son las que han robado a través de esta cosa y jugado con la vida de la gente. Las propuestas legislativas de ustedes tienen que ser muy fuertes, muy serias y eliminadas de la contaminación. La plática es con el pueblo, no es con los dueños de los negocios. Que manden sus opiniones, y eso quiero dejártelo públicamente. Por eso es que no quisieron que llegara a la asamblea, porque yo sabía qué es lo que había que hacer. Pocas palabras, de repente a alguien se le
chollan los cables físicamente y empieza a salir en la noche a tirar piedras por las casas. O sea, no estamos ante ninguno de los presupuestos. Utilizaron la figura constitucional para destituir por una discusión y diferencia política al presidente de la República. Eso se llama golpe de Estado. Eso se llama utilizar la Constitución para los fines que no fue propuesto. José, ¿qué piensas tú de esto? Es totalmente condenable y muy acertado lo que hizo el presidente de la República de reunirse con todo el cuerpo diplomático acreditado, porque este es un tema muy serio. Hay que revisarlo bien. Esto impacta definitivamente la imagen del país. Una imagen que tanto ha costado volver a levantar. Miren, el presidente de la República, el ministro de Salud lo ha felicitado, la OMS, diciéndoles, El Salvador es el modelo. Así se hacen las cosas, ha hecho bien el trabajo en el manejo de la pandemia. Entonces, tenemos a un gobierno haciendo bien las cosas, proyectando una imagen internacional positiva, que esto obviamente genera un mejor clima, más atractivo para cualquier inversor internacional que quiera poner su mirada en El Salvador. Pero de repente tenemos a una Asamblea Legislativa que, como bien lo dice Walter, lo venían maquinando, porque esto no es algo improvisado. Es más, el presidente ha tenido siempre todo este sistema corrupto desde el inicio de su candidatura. Lo han estado intentando frenar, porque él ha roto el sistema de privilegios y de ganancia que tenían en el tema de salud, en el tema de seguridad. Entonces, obviamente les ha incomodado muchísimo un modelo de gobierno donde no hay maletín negro. Les aseguro que si ese maletín existiera como en otros gobiernos, no pasara nada de esto. Es el único presidente que ha tenido que gobernar sin la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, con la Asamblea Legislativa en contra. Usted recuerde esta imagen, recuerde usted, ¿qué pasaba con los ministros en los gobiernos anteriores cuando iban a la Asamblea Legislativa? Miren, todos les aplaudían, como que si el país estuviera bien. Cuando llegaba el ministro de Salud le aplaudían y los hospitales estaban cayendo. Cuando llegaba el ministro de Seguridad le aplaudían. Cuando el país estaba secuestrado por el crimen. Es más, OMS había dicho que estábamos en nivel de epidemia, de violencia. Y ahí sí aplaudían, porque los discursos eran para los diputados, para los que estaban de acuerdo. Entonces había aplausos. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy llegan los ministros y no les gusta lo que les dicen. Obviamente, como ya no tienen ese enriquecimiento que antes tenían, pero sí la población le gusta lo que los dicen los ministros, porque también están transformando las cosas. Entonces, al presidente lo eligió la población, no esta asamblea. El presidente es el mejor evaluado, esta es la asamblea peor evaluada. Entonces uno se pregunta, estando ya a pocos días de la elección, ¿por qué se les ocurre esta maniobra? Esto hay que revisarlo con lupa y deben de deducirse responsabilidades, porque es un manejo perverso de esa figura que existe en la Constitución. Yo te voy a pedir algo, disculpa que te interrumpa, yo quiero hacer una advertencia muy clara a todos esos diputados del FMLN, de Arena, a Emilio Coreas, a los que firmaron esa nota. Yo ya tengo preparada y yo te voy a pedir cuando seas diputado que me le des iniciativa de ley, por favor, porque ellos creyeron que me eliminaron. Hoy es cuando más activo voy a estar en mi vida, que nunca. Que me le des iniciativa de ley a una pieza de correspondencia para investigar este golpe de Estado del 21F, del 9F del 21, 9F21, porque esto lo vamos a procesar, esto no se va a quedar así. Yo te lo pido desde aquí, desde este set, y que quede constancia, porque esto no puede quedar impune. El cuerpo diplomático, quiero pedirle a producción que me ponga por favor, la imagen de la reunión que el día de ayer sostuvo el presidente de la República con el cuerpo diplomático. Ahí está, es el presidente, todo el cuerpo diplomático acreditado en el país. ¿Cuál es tu lectura de esto, José? Es importante que conozcan de la voz del presidente cómo han sido los hechos, y el presidente de manera detallada y a profundidad fue explicándole cómo ha tenido que enfrentar este sistema político corrupto que le han intentado amarrar las manos. Si el presidente es el mejor evaluado, no solamente de Centroamérica, del continente,
por sus obras, porque la gente premia lo que él ha hecho, porque la gente agradece que los alimentos han llegado en su casa, porque muchas familias me han dicho en las comunidades, ni cuando hubo terremotos ni huracanes recibimos ni siquiera una bolsa de frijoles, y el presidente nos ha traído alimentos. Eso les ha molestado, porque seguramente ese negocio lo querían hacer ellos, porque antes se robaban los fertilizantes, los medicamentos, los donativos, se robaban todo. Y el presidente, de manera responsable, se ha comunicado con ellos y les ha ido explicando como jefe de Estado los hechos como han sido, porque han intentado tergiversar, y ese es el problema. Han intentado confundir a la población, pero hay que llamarlo por su nombre. Fue un intento de golpe contra la administración del presidente, porque han ido contra él. Ellos pensaron que con esto iban a debilitarlo, pero ¿saben qué ha ocurrido? En menos de 24 horas la imagen del presidente creció muchísimo más a nivel nacional e internacional.